Muy buenas, soy el periodista Daniel Madrigal Sojo y los invito a recorrer el cantón de Huaycochea por sus lugares más emblemáticos. Acompáñenme. Aquí es donde se inicia o finaliza el cantón de Huaycochea. Como podemos ver, esta es la calle que divide al distrito de San Francisco con el distrito central de San José. Y aquí estamos al otro extremo del último camino hacia el este, también donde termina o inicia Huaycochea. Estamos en Rancho Redondo, extremo que limita con Llano Grande de Cartago. Este centenario puente marca el límite entre ambas localidades. Bajo él pasan las aguas del río Tiribí. Aquí inicia Huaycochea con este rótulo que da la bienvenida. De aquí vamos a bajar y enrumbarnos hacia el este del cantón. Esta es la emblemática cruz de Rancho Redondo, que fue construida en la primera década del siglo anterior por la Iglesia Católica de Costa Rica. Se dice que es parte de un conjunto de 4 cruces que se encuentran en la meseta central y que representan el cuerpo de Jesús. La cruz de Rancho Redondo representa la cabeza. Los brazos están representados por las cruces ubicadas en el Monte de la Cruz y en la Cruz de la Juelita. Y los pies están representados en la cruz que estaba en el Cerro Espíritu Santo en Naranjo. Al frente de la cruz se encuentra la iglesia Rancho Redondo, consagrada a San Miguel Arcángel. A un lado de ella, la escuela José Fabio Garnier. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Mateplátano fue construida entre 1930 y 1935 por el arquitecto Teodorico Quirós. Esta parroquia fue declarada Patrimonio Arquitectónico el 23 de agosto del año 2000. El terreno fue donado por un reconocido pionero de esta zona, don José Cubero Muñoz. Bellísima esta obra arquitectónica. Su gran espacio le da una gran espectacularidad. Un bellísimo templo que es orgullo de todo el cantón y en especial para los vecinos de Mateplátano. Conozcamos desde las alturas este lugar tan conocido. Este es el parque llamado Santiago Jara. Hace muchos años fue la plaza de fútbol local. Don Santiago fue quien donó 2 manzanas, una para que se construyera la iglesia y la otra para una plaza pública. En 1927 fue construido un kiosco para que la banda llevara a cabo conciertos. El problema es que dentro de la plaza del fútbol estaba el kiosco. Esta es la tercera iglesia que se ha construido aquí. Los primeros trabajos se iniciaron en 1963 y la obra finalizó en 1968. El templo fue consagrado en 1972 y ha sido de gran orgullo para centenares de familias del cantón, en especial de las que residen en Guadalupe. Su nombre correcto es Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La construcción de esta icónica e histórica edificación finalizó en 1939 en el gobierno de don León Cortés Castro. Su nombre lo lleva gracias a un ejemplar ciudadano que destacó como músico, docente y sobre todo por una gran labor comunitaria. Se trata de don Pilar Jiménez Solís. Esta institución ha sido forjadora de una gran cantidad de grandes políticos, profesionales y ciudadanos que en antaño y hasta la fecha engalanan a la comunidad de Huaycochea. Es considerado como el centro educativo más emblemático e histórico del cantón. A 300 metros del Parque de Guadalupe se encuentra la infraestructura municipal más joven y moderna de nuestra comunidad. Se trata del Parque Centenario, un lugar que reúne a jóvenes y adultos de toda edad, gracias a su aprovisionamiento de orden deportivo, cultural y recreativo en general. El lugar es apto para ser visitado por grupos familiares, dada la diversidad de espacios con que cuenta. Esta linda infraestructura mide casi 24,000 metros cuadrados. Si lo visitan, podrán notar que este parque cuenta con canchas de fútbol, incluyendo una cancha de fútbol playa, de básquetbol, un cómodo anfiteatro y un espacio para hacer aeróbicos. Además, se encuentra la escuela de música. En su parte exterior, hacia el este,
están las piscinas bajo techo y el lugar en que se reúne el Comité de Deportes del Cantón. Nuestro Palacio Municipal ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solo locales, sino a nivel nacional. De acuerdo con la documentación histórica que tenemos a mano, su construcción inició en abril de 1924 bajo las órdenes del presidente de la República, don Ricardo Jiménez Oriamuno, cuando su ministro de Obras Públicas era don Cleto González Víquez. La obra fue finalizada en 1928 y fue inaugurada por el propio don Cleto, pero ya en calidad de presidente de la República. El objetivo presidencial de ese entonces era ubicar aquí un correccional para mujeres menores de edad. Con los años el correccional dejó de ser funcional y el inmueble fue donado a la municipalidad de Goicoechea en el gobierno de don Rodrigo Carazo en 1979, por lo cual aquí se alberga en la actualidad y desde hace 46 años el Palacio Municipal. En 1981 el inmueble fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico. Nuestro máximo coliseo deportivo es el Estadio Collella Fonseca. Es importante recordar, recinto históricamente era una simple plaza y poco a poco se cerró con muros para construir unas humildes graderías de madera y convertirlo en un sencillo estadio. Cuando un equipo de San Francisco y Calle Blancos llamado Asociación Deportiva San Miguel logró subir a segunda división, el estadio fue mejorando su estructura. Tiempo después, el San Miguel subió a la primera división y ahí mejoraron aún más las graderías. Luego fue sede de Goicoechea, que también estuvo en primera división. Con el tiempo y hasta hace poco, fue la sede del Club Sport Herediano. En este recinto se jugaron 2 finales, lo que convirtió al Collella Fonseca en un popular estadio a nivel nacional gracias a los partidos y a la concentración de medios de comunicación que hicieron las transmisiones de nuestro Coliseo guadalupano. Actualmente el recinto tiene una capacidad para albergar a unos 4.500 espectadores. Y de nuevo es la localía de nuestro primer equipo en primera división, Guadalupe Fútbol Club. Realmente la historia de este recinto es de gran orgullo para nuestros ciudadanos. En este emblemático edificio funcionó el primer centro de enseñanza especial de Centroamérica. Lleva el nombre del gran educador nacional, don Fernando Centeno Güell, quien se distinguió por darle una esperanza educativa y de superación a centenares de niños con alguna discapacidad, a pesar de que autoridades locales y nacionales desde hace varias décadas lo tienen tan descuidado. Este edificio fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico en 1991. La lucha de varios ciudadanos por rescatarlo, en la cual me incluyo, nos da una esperanza de recuperarlo en poco tiempo y así darle la oportunidad a las nuevas generaciones de conocer el gran significado local y nacional que tiene esta bella casona de arquitectura francesa construida hace más de un siglo. Nuestro querido Liceo Napoleón Quesada Salazar fue creado en 1954. Inicialmente, en sus terrenos funcionó un club privado de la colonia alemana en Costa Rica denominado Club Alemán. Luego, en esos mismos terrenos, estuvo una escuela militar, la cual desapareció casi que por orden constitucional para dar cabida al principal centro educativo del cantón de Goicoechea. Su estructura fue modernizada hace pocos años. Este centro educativo ha graduado a centenares de ciudadanos costarricenses que le han dado grandes honores a nuestro país. Es un lindo caso en que con la proscripción del Ejército de Costa Rica, una escuela militar se convirtió en un prestigioso centro educativo. Algo así como cambiar armas por cuadernos, libros y lápices, o lo que es lo mismo, cambiar soldados por futuros profesionales. En estas mismas instalaciones funciona también el Colegio Nocturno José Joaquín Jiménez Núñez. La ubicación geográfica de Goicoechea ha sido muy estratégica. Una muestra de ello es que hace más de un siglo, por San Francisco y Calle Blancos
pasaban las máquinas del tren que se dirigían con el café y otros productos de exportación hacia el muelle de Limón. Pues ahora en esta década, una nueva ruta de transporte corresponde a estar en Goicoechea. Se trata de la autopista llamada Circunvalación, pero también es bautizada como Ruta 39 o Paseo de la Segunda República. Como se puede observar, esta vía comunica a Goicoechea con Tibás por el norte y Goicoechea con Montes de Oca por el sur, cerca del Monumento a la Bandera. 40 años hubo que esperar para que finalizara por completo este anillo periférico que rodea la capital. Precisamente la Circunvalación Norte incluye el viaducto más largo de Costa Rica. Se trata de 5,5 kilómetros de longitud desde La Uruca hasta Calle Blancos, y Guadalupe llega hasta las inmediaciones de la Rotonda de la Bandera. En total, esta carretera atraviesa 16 distritos de la gran área metropolitana, siendo terrenos de Calle Blancos y Guadalupe los escogidos como parte de este gran anillo. Aquí Calle Blancos. La Escuela Dr. Ferraz lleva su nombre gracias al Dr. Valeriano Fernández Ferraz, quien fue un gran filólogo español que llegó a Costa Rica en el año 1869. Él fue uno de los diseñadores de la educación de la Costa Rica de ese entonces. El Dr. Ferraz fue el primer director del Colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Este templo de enseñanza nacional fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico el 4 de septiembre de 1991 en administración del licenciado Rafael Javier Calderón Fournier. Fue construido entre los años 1932 y 1936 en uno de los gobiernos de don Ricardo Jiménez Oriamuno. La obra fue diseñada por el reconocido arquitecto costarricense José María Barrantes. Por las viejas pero bellas aulas que aún conservan aquel espíritu de enseñanza de aquella Costa Rica, han pasado centenares de ciudadanos costarricenses. Este edificio es una muestra del gran esfuerzo del país por llevar la educación primaria al campo, cuando Calle Blancos era considerado aún zona rural. Esta emblemática institución denominada Hogar Carlos María Ulloa es considerada como la más antigua de Costa Rica y de toda Latinoamérica. Fue fundada en 1897 con el nombre de Hospicio de los Incurables por albergar a pacientes con enfermedades para los cuales en aquellos tiempos no había cura. 4 años antes, o sea en 1893, se adquirió un terreno de casi 9 manzanas mediante un remate público en el cual se construyeron las primeras secciones para enfermos. En 1896 se inició la construcción de la Bella Capilla, gracias al financiamiento de familias benefactoras. Vale indicar que en esa misma época se aprovechó la presencia de un grupo de pintores o artistas italianos que se encontraban en Costa Rica decorando lo que era el nuevo Teatro Nacional, y de ahí que este pequeño templo ofrezca en su cielo raso columnas y paredes bellísimas, obras de arte que dichosamente aún se conservan. En 1943, este hogar se rebautizó con el nombre de Asilo Carlos María Ulloa, en honor a su fundador. ¿Qué se iba a imaginar el presidente de la República, don Rafael Iglesias Castro, en sus gobiernos en 1894 a 1898 y de 1898 a 1902, que su gran obra de ingeniería capitalina permaneciera funcionando 131 años después? Para empezar, recordemos que este puente lleva este ingrato nombre, Puente de los Incurables, por estar a unos metros de lo que se llamó el Asilo de los Incurables. Esta obra une al barrio Aranjuez de San José con el distrito de Guadalupe de Goicoechea. Vale la pena recordar que este puente fue construido apenas para soportar el peso de las carretas y las volantas de la época, y tal vez de los primeros automóviles que llegaron al país en 1900. Lo importante aquí es que su estructura inicial se conserva con sus postes de cemento, vigas reforzadas, columna de hormigón y toda una estructura formando un lindo arco que sirve de paso para las aguas del río Torres.
Recordemos que inicialmente este era un único puente de doble vía para las unidades de transporte. En la década de 1970, paralelamente se construyó el segundo puente para agilizar el tránsito y proteger el puente antiguo del peso vehicular. Lo increíble de todo esto es que la estructura más moderna es la que siempre tiene que estar en mantenimiento permanente, mientras que la antigua ahí va respondiendo heroicamente desde el paso del tiempo. La iglesia de San Francisco de Goicoechea, conocida como la iglesia de ladrillo, inició su construcción en 1865. Es un inmueble emblemático que recibe a los visitantes al cantón que proceden de San José y Tibás. Sus paredes de ladrillo expuesto la hacen única a nivel nacional. Presenta un estilo arquitectónico de influencia románica. Esta iglesia fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico por su valor cultural e histórico en el año 2006. En su altar existe una fecha inscrita que corresponde al primer oficio religioso que data del 4 de octubre de 1894. Aunque muy pocos vecinos del cantón han visitado este bello lugar, en San Francisco, el mariposario y vivero Esparoyaira es un rincón mágico, un bello pulmón natural, un lugar muy visitado por turistas extranjeros que se deleitan de la lectura dentro de sus instalaciones, acompañados de una verdadera invasión de mariposas de diversos colores. Este lindo espacio es parte del gran proyecto denominado Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Se trata de un sendero ecológico de 400 metros, de los cuales 250 metros recorren en paralelo a la margen del este de este río. El resto comprende senderos peatonales. Como se puede observar, el lugar es espectacular para quienes amamos la naturaleza. Este terreno comparte con un moderno edificio del Banco Central, donde operan 4 superintendencias del Sistema Interbancario Nacional. El sendero está ubicado en el distrito de San Francisco e inicia casi al frente del centro comercial El Pueblo y se extiende hasta el edificio del Ministerio de Trabajo, propiamente en Barrio Turnón. Como se puede apreciar, este recorrido es espectacular, pues el ruido natural de aves y las aguas del río provocan un lindo sentimiento hacia la naturaleza y que aún se respira en el cantón. El centro comercial El Pueblo fue inaugurado en 1977. Su preciosa arquitectura colonial ofrecía un lugar de esparcimiento para los jóvenes de la época, así como para el turismo nacional y extranjero. Un lugar popular para comer, bailar, escuchar conciertos, observar exposiciones artísticas, realizar compras, especialmente de souvenirs. Aunque hasta hace poco muchos hablaban de la posible demolición de sus instalaciones, pareciera que el lugar se resiste a morir y más bien se notan ciertas inversiones como para conservarlo y recuperar este lugar tan familiar y sobre todo aquellas noches y madrugadas de bohemia. Bueno, estimados amigos, hasta aquí llegó nuestro recorrido. Un abrazo desde el extremo oeste de nuestro cantón, histórico y agradable.